Tessa Clark se quitó los guantes azules de goma y los tiró a un contenedor especial mientras observaba cómo el paciente se levantaba lentamente de la silla. El señor Harrison, un jubilado de 70 años con una expresión perpetuamente contrariada, arrugó la nariz y se sujetó la mejilla como si la extracción de un diente enfermo hubiera sido una tragedia personal. El doctor Simmons dice que el dolor desaparecerá en 3 días, repitió Tessa pacientemente, entregándole al anciano el folleto de cuidados bucales tras la extracción dental. Y no olvide tomar los analgésicos que le hemos recetado. Siga estrictamente las instrucciones. Un comprimido cada 4 horas. En mis tiempos no se necesitaban todas estas novedades para tratar los dientes, gruñó Harrison, tirando torpemente de su gastada chaqueta caqui. Ahora cobran dinero por cada procedimiento. Cuando era joven me saqué un diente con unos alicates y sobreviví. Tessa sonrió, aunque había aprendido a ignorar tales quejas durante sus años como asistente dental. El señor Harrison venía cada 6 meses y siempre encontraba algo de lo que quejarse. El sillón era demasiado blando, los instrumentos estaban demasiado fríos. La música de la sala de espera no sonaba como la que había escuchado en su juventud. Pida cita para una revisión dentro de 15 días, le dijo mientras le acompañaba hasta la recepcionista. La señorita Coleman le buscará una hora conveniente. Por la mañana sería lo mejor. A usted le gusta madrugar. Harrison murmuró algo ininteligible sobre la medicina moderna y se dirigió al mostrador de recepción, donde le esperaba la recepcionista, Jennifer Coleman, una mujer enérgica de unos 40 años que se las arreglaba para seguir siendo diplomática incluso con los pacientes más caprichosos. Una joven madre y sus 2 hijos estaban junto al acuario, en un rincón de la recepción. Un niño de unos 6 años, obviamente Jamie por la forma en que su madre se dirigía a él, miraba los peces tropicales de vivos colores con la nariz pegada al cristal. Su hermana pequeña, Kate, de 4 años, intentaba alcanzar la mesita en la que había publicaciones médicas. «Jamie, aléjate del acuario», le gritó la mujer a su hijo. «Y tú, Kate, no toques las revistas, no son para niños». Tessa se acercó a la familia y se puso en cuclillas junto al niño, que se mostraba claramente reacio a apartarse del acuario. «¿Te gustan los peces?», preguntó en voz baja. «Tenemos peces ángel, guppies e incluso pequeños tiburones, pero son inofensivos». Jamie la miró detenidamente, estudiando su bata blanca y la placa con su nombre. «Mamá dice que el dentista duele», dijo en voz baja mirando con recelo a su madre, «y que me harán agujeros en los dientes con una broca grande». «No te dolerá en absoluto», le aseguró Tessa sacando del bolsillo de su bata un pequeño espejo dental de mango largo. «Nos limitaremos a contarte los dientes y a cepillártelos con un cepillo especial que hace cosquillas. ¿Quieres que te enseñe con qué trabajamos?». Dejó que el niño sujetara el espejo y le explicó que era el instrumento que utilizaba el médico para examinar los dientes. «¿Lo ves? Nada de brocas que dan miedo. Solo un espejo y un cepillo. Y si eres valiente, el doctor Simmons te enseñará cómo funciona la silla. Puedes subir y bajar como una nave espacial». La madre sonrió agradecida a Tessa, y la niña, olvidándose de las revistas, corrió hacia ellas y quiso mirarse también en el espejo. A esa edad, los niños temían especialmente a los dentistas, y Tessa había aprendido a encontrar un enfoque para cada pequeño paciente. El doctor Simmons se asomó al despacho y saludó a Tessa con la cabeza, una señal familiar de que los próximos pacientes eran bienvenidos. Edward Simmons llevaba 15 años trabajando en la clínica, y a lo largo de los años él y Tessa habían desarrollado muchas de las mismas señales no verbales que ayudaban a coordinar el tratamiento sin distraer a los pacientes con conversaciones innecesarias. «Pase, señora Wade», invitó Tessa a la mujer con los niños. «Chamonix». «Jamie, ¿quieres ir tú primero, como un hombre de verdad?» Kate puede sentarse en la sala de espera y ver dibujos animados en su tableta. El chico enderezó los hombros y entró en la consulta, agarrando el espejo que Tessa le había permitido llevarse como talismán de valor. Las 3 horas siguientes transcurrieron al ritmo habitual de trabajo. Los pacientes se sustituían unos a otros con precisión de relojería. Tessa servía al doctor Simmons con el instrumental, calmaba a los clientes nerviosos, les explicaba los procedimientos postoperatorios, se aseguraba de que el equipo estuviera esterilizado y de que el despacho se mantuviera en orden.
Disfrutaba de verdad con este trabajo, aunque mucha gente que conocía consideraba que la profesión de asistente dental era ingrata y aburrida. Tessa veía un significado profundo en su trabajo. Ayudaba a la gente a mantenerse sana. Participaba en el proceso de tratamiento. Era parte integrante del equipo médico. Todos los días veía la gratitud en los ojos de los pacientes que acudían a ella con dolor y salían aliviados. Por la tarde les trajeron a una anciana en silla de ruedas. La señora Foster padecía artritis y no podía desplazarse por sí misma. Su hijo, un hombre de mediana edad con uniforme de trabajo, parecía cansado y preocupado. Mamá lleva una semana con dolor de muelas, le explicó a Tessa mientras la ayudaba a trasladar a la mujer del cochecito al sillón del dentista. Los analgésicos no le hacen efecto y hace 2 años que no va al dentista. La señora Foster demostró ser una paciente extraordinariamente resistente. A pesar de su edad y sus problemas de salud, soportó el tratamiento con dignidad, retorciéndose de dolor solo de vez en cuando. Tessa le cogió la mano en los momentos más desagradables de la intervención y la anciana le apretó los dedos con gratitud. «Gracias, cariño», susurró cuando terminó el tratamiento. «Eres muy amable. Ya no quedan muchos asistentes médicos como tú». La clínica cerró a las 5 de la tarde y Tessa se quedó recogiendo los despachos. El doctor Simmons se marchó pronto. Tenía una reunión importante con los proveedores de nuevos equipos y Tessa se encargó de los últimos procedimientos del día. Mientras limpiaba metódicamente el sillón con solución desinfectante, pensó en sus planes para la noche. Ryan tenía que volver del trabajo sobre las 7, lo que significaba que tenía tiempo para pasarse por la tienda y preparar algo especial para cenar. Tal vez le preparara su lasaña favorita con carne y 3 tipos de queso. Últimamente parecía distante, sumido en sus propios pensamientos, y Tessa esperaba que una buena comida casera les ayudara a pasar la velada juntos, a tener una charla sincera como solían hacer. Recordó involuntariamente aquel día de hacía 4 años, cuando Ryan se presentó por primera vez en su clínica. Había acudido para tratarse una fractura dental tras una mala caída de la bicicleta, y Tessa se había fijado enseguida en su sonrisa abierta y sus atentos ojos grises. Se había mostrado muy sociable, preguntándole por su trabajo, bromeando a pesar del dolor, y una semana después había vuelto a visitarla, aparentemente para una revisión, aunque en realidad quería invitarla a salir. Después de su primera cita, Ryan le enviaba mensajes de texto constantemente a lo largo del día. La llamaba a la hora de comer y le preguntaba todos los detalles de su vida. Había memorizado los nombres de todos sus colegas, le preguntaba por pacientes difíciles y se alegraba de sus pequeños éxitos profesionales. Y ahora podían pasar días sin hablarse, limitándose a frases casuales sobre el tiempo, el trabajo y los planes para el fin de semana. Ryan se había vuelto retraído. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y por las noches prefería ver la televisión en silencio. El teléfono del bolsillo de su bata vibró con un mensaje de Victoria Payne, su mejor amiga desde la universidad. «Tess, tengo una noticia increíble. Por fin el banco me ha dado la preaprobación del préstamo para el salón. Mañana deberían enviar la decisión definitiva. No puedo creer que mi sueño esté tan cerca de hacerse realidad. Llevo tantos años soñando con ello». Tessa sonrió al leer las entusiastas líneas de su amiga. Victoria llevaba más de 5 años soñando con su propio salón de belleza, pero hacía tiempo que dudaba si pedir un préstamo tan grande. Trabajaba como manicurista en un salón ajeno, ahorraba hasta el último céntimo, estudiaba planes de negocio, buscaba locales adecuados. No fue hasta el año pasado, cuando Tessa se ofreció como avalista, que el plan se puso en marcha. Los bancos necesitaban garantías, y Victoria, que criaba sola a su hijo tras divorciarse, no podía aportar suficientes avales. «Enhorabuena, te lo mereces más que nadie. Tu salón será el mejor de Mesa, estoy segura». Tecleó rápidamente una respuesta, imaginando lo feliz que estaría ahora su amiga. Victoria era la única persona realmente cercana con la que Tessa podía hablar de cualquier cosa sin secretos. Se habían conocido en la Facultad de Medicina, cuando ambas estudiaban especialidades de enfermería. Sin embargo, al cabo de un año, Victoria se cambió a los cursos de cosmetología y manicura. La medicina era demasiado seria para ella, y Tessa se quedó en odontología y nunca se arrepintió. Fue a Victoria a quien Tessa contó por primera vez sus crecientes dudas sobre su relación con Ryan. Su amiga la escuchó con paciencia,
Le dijo que todos los matrimonios pasan por crisis y periodos difíciles, y le aconsejó que tuviera paciencia y no tomara decisiones precipitadas. ¿Los hombres son criaturas tan extrañas?, dijo Victoria mientras tomaba un café en su cafetería favorita. Tienen periodos en los que se encierran en sí mismos, pensando en su carrera, en su futuro. Dale tiempo y volverá a ti. Después de limpiar la consulta y asegurarse de que todo el equipo estaba apagado, Tessa cerró la clínica y se dirigió a su coche. Afuera ya estaba oscureciendo, aunque aún faltaba mucho para el invierno propiamente dicho. Los días de otoño siempre terminaban rápido en Mesa, y ahora, a mediados de octubre, el crepúsculo llegaba poco después de las 5. De camino a casa, decidió parar en un buen supermercado para comprar algo de comida para la lasaña. En la sección de carnicería, Tessa escogió carne picada de buena calidad y compró parmesano y mozzarella caros. A Ryan le gustaba especialmente con largas tiras de queso. En la sección de vinos estudió las etiquetas durante largo rato, eligiendo entre el Chianti italiano y el Merlot francés, y se decidió por el Chianti. El vino de la Toscana siempre combinaba bien con los platos italianos. La casa estaba tranquila y vacía. Ryan aún no había vuelto del trabajo. Tessa puso música de jazz a bajo volumen. Se puso su delantal favorito con dibujos de cafés parisinos y empezó a cocinar. El proceso de cocinar siempre la calmaba, la ayudaba a distraerse de sus preocupaciones y ansiedades cotidianas, a poner en orden sus pensamientos. Picaba cebolla y ajo lenta y cuidadosamente. Freía carne picada y verduras hasta dorarlas. Añadía hierbas y especias. Luego preparaba una delicada salsa bechamel, removiéndola constantemente con una cuchara de madera para evitar grumos. El olor a especias, tomates y hierbas frescas llenaba la cocina, creando un ambiente acogedor y hogareño. Tessa tarareaba al ritmo de la música mientras colocaba cuidadosamente las capas de lasaña en un gran molde de cerámica para horno. Primero la salsa, luego las láminas de masa, después el relleno de carne, la salsa de nuevo y una generosa capa de queso rallado. Repetí el procedimiento varias veces hasta llenar el molde hasta el borde. A las 8:30, cuando la lasaña llevaba media hora en el horno, llenando la casa de aromas que hacían la boca agua, Ryan llegó por fin a casa. Tessa oyó el familiar sonido de las llaves en la cerradura y fue a recibir a su marido al vestíbulo. «Hola, cariño», dijo acercándose a él con una sonrisa. «¿Qué tal estás? Hoy llegas tarde». «Hola», respondió él brevemente, quitándose la chaqueta y colgándola en el armario sin levantar la vista. «Mucho trabajo. Algo huele bien por todo el piso». «Lasaña», respondió Tessa intentando no mostrar su decepción por su tono seco. «Tu favorita, con 3 tipos de queso». «¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va el proyecto con los nuevos clientes?» «Bien», contestó Ryan con una sola palabra mientras pasaba junto a ella hacia el salón. «Muchos proyectos a la vez. Una presión constante». Encendió el televisor, puso las noticias y se sentó en su sillón habitual junto a la ventana. Tessa se quedó unos segundos en el umbral de la puerta, mirándolo e intentando averiguar qué estaba pasando. Ryan siempre solía contarle el día anterior con todo detalle cuando llegaba a casa del trabajo, preguntándole por sus casos, preguntándose por las anécdotas divertidas sobre los pacientes de la clínica que le gustaba contar. «A Victoria le han preaprobado el préstamo para el salón», dijo, intentando entablar algún tipo de conversación. «La decisión final del banco debería llegar mañana. ¿Te puedes creer que su sueño por fin se está haciendo realidad?» «Sí», dijo Ryan distraído, mirando la pantalla donde estaba el informe del tráfico. «Me alegro por ella, me alegro por ella». Tessa sintió la familiar punzada de decepción que últimamente la invadía con más frecuencia durante estas conversaciones. Hace 6 meses se habría interesado mucho más por el préstamo de Victoria. Sabía lo importante que era el salón para ella, y se daba cuenta de que Tessa corría un riesgo al ser avalista de una suma tan elevada. «La cena estará lista en 10 minutos», dijo en el tono más uniforme posible, y volvió a la cocina para poner la mesa. Cenaron casi en silencio, intercambiando de vez en cuando frases sin sentido sobre el tiempo que haría mañana, los planes para el fin de semana y las noticias de la televisión. La lasaña estaba perfecta, jugosa, sabrosa, con una corteza de queso perfectamente dorada y crujiente por encima y tiernas capas por dentro. Pero Ryan comía distraído, mecánicamente, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte.
La mañana comenzó con Ryan despertándose antes que su despertador y dirigiéndose directamente a la ducha, sin siquiera saludar a Tessa. Ella se tumbó en la cama, escuchando el sonido del agua, y pensó en cómo él siempre la había despertado con un beso en la frente o un ligero toque en el hombro. Ahora se movía por la casa con tanto cuidado, como si tuviera miedo de despertarla, o simplemente no quisiera ningún contacto innecesario. Cuando Ryan salió del baño, ya llevaba puesta una camisa y unos pantalones de trabajo. Preparó rápidamente su maletín, metiendo en él sus documentos y su ordenador portátil con tanta prisa como si llegara tarde a una reunión importante. «Hoy te has levantado temprano», dijo Tessa sentándose en la cama. «¿Ha pasado algo en el trabajo?» «No, es que tengo mucho que hacer», respondió él, sin levantar la vista de su maletín. «Quiero llegar pronto para solucionar las tareas pendientes». Tessa quiso sugerir que desayunaran juntos, como solían hacer cada mañana, pero Ryan ya estaba saliendo del dormitorio. «Nos vemos esta noche», le espetó por encima del hombro y desapareció por el pasillo. Unos minutos después, oyó el ruido de la puerta de entrada al cerrarse de golpe y el ruido de un coche que se alejaba. Tessa se quedó tumbada en la cama, mirando al techo e intentando averiguar cuándo exactamente su relación se había vuelto tan formal y fría. En el trabajo, el día había empezado con problemas. Uno de los esterilizadores se había estropeado, y el doctor Simmons estaba claramente disgustado por ello. Había que reparar o sustituir urgentemente el equipo, lo que suponía costes adicionales y un posible retraso en la atención a los pacientes. «Esta máquina tiene 8 años», dijo examinando el aparato averiado. «Probablemente sea el momento de comprar una nueva, pero no es un buen momento para gastar tanto dinero». Tessa le ayudó a trasladar el instrumental al esterilizador de repuesto y a reprogramar algunos de los procedimientos para más tarde. La primera paciente fue la señora Williams, una anciana con problemas crónicos de encías que acudía a ellos cada 3 meses para una limpieza preventiva. «¿Cómo va todo por casa, querida?», preguntó a Tessa mientras se acomodaba en la silla. «Recuerdo que la última vez me hablaste de tus planes de vacaciones con tu marido». Tessa se quedó confundida por un momento. Había mencionado planes para ir a California con Ryan durante el fin de semana, pero eso había sido hacía meses, y el viaje nunca había tenido lugar. «Lo pospongo por ahora», respondió diplomáticamente. «Mi marido tiene mucho trabajo y es difícil encontrar un buen momento». «Lo comprendo», asintió comprensiva la señora Williams. «Mi difunto Arthur también era adicto al trabajo. Pero ya sabes, cariño, unas vacaciones juntos son muy importantes para las parejas. No dejes que el trabajo se coma toda tu intimidad». Durante la pausa para comer, Tessa decidió llamar a Victoria. Su amiga cogió el teléfono de inmediato y pudo oír en su voz que estaba emocionada. «Tess, tenía ganas de llamarte», dijo Victoria rápidamente. «El banco aún no ha tomado una decisión definitiva. Lo prometieron ayer, pero no hay nada. Me estoy poniendo nerviosa. Quizá estén comprobando los últimos detalles», intentó tranquilizarla Tessa. «Los préstamos grandes suelen tardar más en tramitarse». «Espero que tengas razón», suspiró Victoria. «Ya he estado amueblando mentalmente el salón, eligiendo el color de las paredes, planificando los puestos de trabajo. Ahora tengo miedo de gafarlo». Tessa oía a su amiga caminar por la habitación. Victoria siempre se movía mucho cuando estaba nerviosa. Sonaba música tranquila de fondo. Probablemente estaba en casa, no en el salón donde trabajaba. «¿Qué tal te va?», preguntó Victoria, tratando claramente de distraerse de sus propias preocupaciones. «Ayer parecías un poco triste cuando nos escribimos». «Estoy bien», respondió Tessa automáticamente, pero luego se quedó callada. «No, supongo que no estoy bien. Ryan está un poco raro últimamente». «¿Raro en qué sentido?». Victoria se centró inmediatamente en la conversación, dejando a un lado sus propios problemas. «Se ha vuelto muy retraído», empezó a explicar Tessa, mirando por la ventana de la sala de descanso. «Llega tarde del trabajo, no habla mucho, y los fines de semana prefiere tumbarse en el sofá o hacer papeleo. Apenas pasamos tiempo juntos». «¿Quizá tiene problemas en el trabajo?», sugiere Victoria. «Los hombres suelen cerrarse en banda cuando algo va mal en sus carreras o con el dinero». «No lo sé», admitió Tessa. «No habla de su trabajo, es monosilábico. Antes lo compartía todo, sus éxitos y sus fracasos. Ahora ni siquiera sé en qué proyectos está trabajando». Victoria se quedó unos segundos en silencio, pensando en lo que había oído.
¿Cuánto tiempo lleva así? 3 meses, quizá 4. Tessa trató de recordar cuándo había empezado el distanciamiento. Al principio pensé que era temporal, que solo estaba pasando por un periodo de estrés, pero cada vez es peor. ¿Has intentado hablar con él en serio? Pregunta Victoria. ¿Preguntarle qué le pasa? Ya lo he hecho, suspiró Tessa. Dice que todo está bien, que solo está cansado, pero no estoy ciega. Puedo ver que algo va mal. Evita la intimidad, incluso un simple abrazo. Nos hemos convertido en compañeros de piso. Se oyó la puerta abrirse y Victoria se distrajo al oír el saludo de alguien de casa. Probablemente su hijo Ethan volvía del colegio. Lo siento, soy Ethan, se disculpó. Escucha, ¿quedamos esta noche? Hablaremos en detalle porque por teléfono no es muy conveniente hablar de estas cosas. Es una buena idea, aceptó Tessa. No sé a qué hora estaré libre. Hoy tenemos programadas unas intervenciones complicadas. Estaré libre después de las 7. Quedemos en ese café de la calle Mayor donde solemos sentarnos. Después de hablar con su amiga, Tessa se sintió un poco aliviada. Era bueno tener a alguien con quien compartir sus preocupaciones, alguien que la escuchara y comprendiera. Victoria siempre daba buenos consejos, sobre todo en lo que se refería a las relaciones. Había tenido un matrimonio fracasado y un divorcio doloroso, así que conocía los problemas familiares de primera mano. La tarde en la clínica transcurrió con normalidad, pero Tessa se sorprendió un par de veces pensando en problemas domésticos en lugar de concentrarse en el trabajo. Mientras trataba a un adolescente con aparato de ortodoncia, estuvo a punto de confundir los instrumentos, y mientras consultaba a un anciano, se distrajo pensando en lo que le iba a decir a Victoria esta noche. El doctor Simmons se dio cuenta de su distracción. «Tessa, ¿va todo bien?», le preguntó durante un breve descanso entre paciente y paciente. «Hoy no pareces tú misma». «Lo siento, doctor», se disculpó ella. «Estoy un poco cansada. Prometo tener más cuidado. Si tiene que irse antes, por mí no hay problema», le ofreció. «Los 2 últimos pacientes no son demasiado difíciles. Puedo arreglármela sola». Tessa le dio las gracias, pero se negó. El trabajo la ayudaba a no pensar en los problemas y no quería quedarse sola en casa con pensamientos infelices. A las 6 de la tarde, cuando cerró la clínica, Tessa condujo hasta su casa para cambiarse rápidamente de ropa antes de su cita con Victoria. La casa estaba en silencio. Ryan aún no había regresado, aunque normalmente ya estaba en casa a esa hora. Había una nota en la mesa de la cocina. «Llego tarde al trabajo. Cena sin mí. R». La breve nota, sin explicaciones ni disculpas, no hizo más que aumentar su ansiedad. Ryan solía llamar siempre que llegaba tarde, explicándole los motivos y preguntándole si necesitaba comprar algo de camino a casa. Tessa se dio una ducha rápida, se puso unos vaqueros cómodos y un jersey, cogió su bolso y se dirigió a la cafetería. Victoria ya la esperaba en su mesa habitual, junto a la ventana, dando vueltas nerviosas a su taza de café entre las manos. «Hola», dijo Tessa sentándose frente a su amiga. «¿Sigues sin noticias del banco?» «No», respondió Victoria con gravedad. «Ya les he llamado 3 veces hoy. Dicen que tomarán una decisión mañana, pasado mañana a más tardar. Pero eso es lo que me preocupa. ¿Por qué tanto retraso?» La camarera se acercó a tomar nota y Tessa pidió un té de hierbas con miel. Necesitaba algo calmante después de un día estresante. «Tal vez estén abrumados con las solicitudes», sugirió Tessa. «O están comprobando mi historial crediticio como avalista». «Eso espero», suspiró Victoria. «Estoy empezando a pensar cosas malas. Quizá haya algún problema con los documentos o hayan cambiado de opinión sobre el préstamo». Parecía cansada y preocupada. Normalmente Victoria cuidaba su aspecto. Trabajar en un salón de belleza la obligaba a ello, pero hoy era evidente que tenía prisa y no había tenido tiempo de maquillarse como de costumbre. «No hablemos de cosas tristes», dijo Victoria, obviamente intentando cambiar de tema. «Cuéntame más sobre la situación de Ryan. ¿Qué es exactamente lo que más te preocupa?» Tessa hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Le resultaba difícil expresar sus sentimientos con palabras. No se trataba de ningún acontecimiento en particular, sino del cambio general en el ambiente de la casa. «Se ha convertido en otra persona», comenzó lentamente. «Antes hablábamos de todo, planes para el futuro, pequeños asuntos domésticos, compartíamos nuestras impresiones del día. Ahora llega a casa, cena en silencio y se sienta a ver la tele». «¿Y cómo van las cosas en la cama?»,
preguntó Victoria sin rodeos, sin rehuir el delicado tema. Tessa se sonrojó, pero respondió con sinceridad. No muy bien. No me ha tocado en los últimos 2 meses. Dice que está cansado, que tiene la cabeza llena de trabajo, pero nunca antes había estado cansado. Victoria asintió con comprensión. Es una señal grave. Cuando un hombre pierde el interés por la intimidad, significa que algo va realmente mal. No sé qué hacer, admitió Tessa. ¿Debería montar una escena? ¿Exigir una explicación? ¿O esperar a que las cosas se solucionen por sí solas? Desde luego, no merece la pena esperar, dijo Victoria con firmeza. El tiempo no resuelve estos problemas, solo los empeora. Dio un sorbo a su café y miró pensativa por la ventana, donde ya estaban encendidas las farolas. El café era cálido y acogedor. Sonaba música tranquila, pero la conversación no era divertida. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da?, continuó Tessa. Siento que vivo con un extraño. El hombre al que amaba había desaparecido y en su lugar había un compañero de piso educado pero frío. La mañana siguiente empezó igual. Ryan se levantó temprano. Se preparó rápidamente y se fue corriendo al trabajo, sin apenas intercambiar unas palabras sin sentido con Tessa sobre los planes del día. Ella se tumbó en la cama, escuchando el portazo de la puerta principal, pensando en la conversación que había tenido con Victoria la noche anterior. Su amiga le había aconsejado que fuera más firme, que no se conformara con las respuestas de una sola palabra de Ryan, sino que exigiera una explicación sincera de lo que estaba pasando. Era fácil decirlo, pero ¿cómo iba a hacerlo en la práctica si su marido evitaba las conversaciones serias y se cerraba de inmediato ante cualquier intento de aclarar la relación? En el trabajo, Tessa intentó concentrarse en sus obligaciones, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a sus problemas domésticos. El primer paciente era un joven de unos 25 años que acudió para una limpieza dental rutinaria. El tipo trabajaba como programador y hablaba alegremente de sus proyectos y de lo difícil que es compaginar un trabajo sedentario con un estilo de vida activo. ¿Su marido también es informático?, le preguntó a Tessa mientras preparaba los utensilios. Me he fijado en que tiene un bonito anillo de boda. Debe de ganar mucho dinero. No, trabaja en una empresa de construcción, respondió Tessa. Diseños, dibujos. Ya veo, asintió el chico. También es un trabajo interesante. Debe de viajar mucho para comprobar el progreso de las obras, ¿no? Tessa reflexionó un momento sobre aquella pregunta. Era cierto que Ryan se refería a menudo a la necesidad de ir a las obras, a inspeccionarlas, a reunirse con los contratistas. Pero antes siempre le había contado esos viajes con todo detalle. ¿Dónde había estado? ¿Qué había visto? ¿Con qué problemas se había encontrado? Ahora se limitaba a frases generales como «estuve en la obra», «me reuní con clientes». Durante la pausa para comer, Tessa decidió llamar a Ryan para saber qué había planeado para la noche. Quizá podrían quedar para cenar juntos en un restaurante, o al menos ver una película en casa, algo que les ayudara a pasar tiempo juntos. Marcó el número de su móvil, pero solo escuchó el contestador. Qué raro. Normalmente Ryan siempre contestaba a sus llamadas, incluso durante reuniones importantes. Al menos había escrito un mensaje diciendo que llamaría más tarde. Tessa esperó unos 15 minutos y volvió a intentarlo, pero de nuevo el contestador. Entonces decidió llamar a su despacho. Se sabía de memoria el número de Harris and Associates, donde trabajaba Ryan. Había llamado allí varias veces en casos de emergencia o cuando necesitaba enviar un mensaje urgente. Atendió el teléfono la recepcionista, Patricia, una mujer de mediana edad con voz profesional pero amable. Harris and Associates, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, Patricia, soy Tessa Clark, la mujer de Ryan Belmont, se presentó. ¿Me lo pone al teléfono? Ah, hola, Tessa. Patricia la reconoció de inmediato. ¿Qué tal estás? Hacía tiempo que no oía tu voz. Estoy bien, gracias. ¿Está Ryan? No contesta el móvil. Hubo una ligera pausa en el teléfono, que a Tessa le pareció sospechosa. Titubeó la recepcionista. ¿Sabe dónde está? Hoy no ha venido a trabajar. Tessa sintió un escalofrío en el pecho. ¿No ha venido?, preguntó con la esperanza de haber oído mal. Pues sí, confirmó Patricia, claramente avergonzada por la situación. El señor Harris me preguntó dónde estaba Ryan esta mañana y pensé que estaba enfermo o que le había pasado algo. Suele avisarme si no puede venir. El mundo giraba en torno a Tessa.
Estaba sentada en la sala de espera de la clínica, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, tratando de entender lo que había oído. ¿Estuvo ayer en el trabajo?, preguntó, intentando mantener la voz lo más normal posible. ¿Ayer? Patricia estaba forzando la memoria. No, creo que tampoco. Y anteayer, tampoco recuerdo haberlo visto. Ya veo, dijo Tessa. Gracias, Patricia. Si aparece, dígale que he llamado yo. Por supuesto, respondió la secretaria. ¿Y Tessa? ¿Va todo bien? Suenas un poco rara. Estoy bien, mintió Tessa. Adiós. Colgó el teléfono y se quedó inmóvil durante un rato, mirando la pared. Así que Ryan le había estado mintiendo a la cara durante los últimos días. Salía de casa para ir a trabajar y volvía por la noche con historias de un día ajetreado, proyectos importantes y tareas urgentes. Pero en realidad, pasaba el tiempo en otro sitio. La única pregunta era dónde exactamente y con quién. Tessa intentó encontrar una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. Quizá Ryan estaba buscando un nuevo trabajo y no quería decírselo hasta encontrar el adecuado. O tenía problemas en la empresa, estaba suspendido y le daba vergüenza confesarlo. Pero esas suposiciones parecían exageradas. Si se trataba de un cambio de trabajo o de una dificultad temporal, Ryan se aseguraría de compartirlo con ella. Siempre discutían juntos las decisiones importantes y no estaba en su naturaleza ocultar esas cosas. El resto de la jornada laboral transcurrió como un borrón. Tessa realizaba sus tareas automáticamente, ayudando al doctor Simmons a atender a los pacientes, pero no dejaba de pensar en lo que le iba a decir a Ryan esta noche. ¿Cómo comportarse? ¿Exigir una explicación de inmediato o tratar de averiguar la verdad discretamente? El doctor Simmons se dio cuenta de su estado. «Tessa, ¿estás bien?», le preguntó durante una breve pausa. «Pareces alterada». «Lo siento, doctor», se disculpó ella. «Solo una pequeña emergencia familiar. Intentaré no distraerme. Puede irse antes si lo necesita», le ofreció con simpatía. Hoy no quedaban muchos pacientes. Tessa le dio las gracias, pero decidió quedarse hasta el final del día. De todos modos, no había nadie esperándola en casa, y su trabajo al menos la distraía de sus ansiosos pensamientos. La última paciente fue una estudiante a la que se le extrajo una muela del juicio. La intervención transcurrió sin complicaciones, pero la chica estaba muy nerviosa y no paraba de preguntar si le dolería. «Todo fue bien», la tranquilizó Tessa, escribiendo recomendaciones sobre los cuidados. «Lo principal es asegurarse de que no haya inflamación. Si tienes alguna duda, llámanos enseguida». «¿Te han extraído alguna vez una muela?», preguntó la niña llevándose un bastoncillo de algodón a la mejilla. «Por supuesto», sonrió Tessa. «¿Y sabes qué es lo más duro? No el dolor físico, sino la emoción y lo desconocido. Cuando te das cuenta de lo que pasa, es mucho más fácil». Al decir estas palabras, se dio cuenta de que no estaba hablando solo de procedimientos dentales, sino de su propia situación. Lo desconocido era realmente peor que cualquier verdad, incluso la más desagradable. A las 6 de la tarde cerraron la clínica y Tessa se fue a casa. De camino, intentó llamar a Ryan varias veces, pero su teléfono seguía sin estar disponible. Se sentía cada vez más angustiada. ¿Dónde podría haber ido el hombre que supuestamente estaba trabajando? En casa la esperaba la misma nota que el día anterior. «Llego tarde. Cena sin mí». La letra de Ryan, familiar y conocida, pero ahora aquellas breves líneas parecían una burla. ¿Cómo podía llegar tarde al trabajo si no se había presentado? Tessa se preparó una cena ligera a base de ensalada y sándwiches, pero no tenía ganas de comer. Se paseó por el piso, tratando de encontrar alguna pista que pudiera ayudarla a averiguar dónde pasaba el tiempo Ryan. No encontró nada sospechoso entre sus cosas. Los documentos de trabajo habituales, recibos viejos, notas con números de teléfono de colegas, pero eso era más alarmante que tranquilizador. Si un hombre llevaba una doble vida, probablemente intentaba no dejar rastro de ella en casa. A las 9:30, Tessa oyó el familiar sonido de las llaves en la cerradura. Su corazón latió más deprisa. No sabía cómo actuar. ¿Qué decir? ¿Debía fingir que no lo sabía o debía exigir una explicación? «Hola», dijo Ryan, entrando en el pasillo. «Siento llegar tarde». Hoy había sido un día especialmente duro. Parecía cansado, pero no como la gente suele estarlo después de un largo día de trabajo. Más bien parecía alguien que había estado estresado durante mucho tiempo, ocultando algo o preocupándose por algo.
¿Qué ha pasado en el trabajo?, preguntó Tessa, observando atentamente su reacción. Problemas con un proyecto, respondió él quitándose la chaqueta. Tardaron mucho en ordenar los planos, en encontrar errores en los cálculos. Lo dijo con la misma facilidad y naturalidad con que lo había dicho ayer y anteayer. Si Tessa no supiera la verdad, creería cada palabra. ¿Cómo le va a Patricia?, preguntó en tono inocente. Hace tiempo que no la veo. Ryan se paró un momento, colgando la chaqueta en el armario. Bien, supongo, dijo tras una breve pausa. ¿Por qué? Por nada, acabo de acordarme. Tal vez me pase por tu oficina algún día y salude a mis colegas. No hace falta, dijo Ryan rápidamente. Ahora mismo estamos en medio de un día ajetreado y no tenemos tiempo para visitas. Tessa asintió, pero se le apretó el interior. Él seguía mintiendo, mirándola directamente a los ojos, y eso le dolía más que cualquier sospecha. Tessa pasó la noche durmiendo poco. Se tumbó junto a Ryan, que dormía el sueño profundo de un hombre con la conciencia tranquila, y pensó dolorosamente en lo que había oído en la oficina. Cada pequeño detalle de las últimas semanas cobraba ahora un nuevo significado. Su extraño distanciamiento, su reticencia a hablar de trabajo, sus regresos tardíos a casa sin dar explicaciones. Hacia las 4 de la madrugada, por fin se durmió, pero se despertó al ver a Ryan recogiéndose tranquilamente en el cuarto de baño. Eran las 7:30. Volvía a salir temprano, como los días anteriores. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó Tessa somnolienta, incorporándose sobre el codo. Al trabajo, respondió él brevemente, sin volverse a mirarla. Una reunión importante con nuevos clientes. Las mentiras volvieron a salir de su boca con tanta facilidad y naturalidad que Tessa sintió náuseas. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? ¿Llevaba meses mintiéndole, inventándose proyectos y reuniones inexistentes? ¿A qué hora vuelves?, preguntó ella. No lo sé con exactitud. Si la reunión se alarga, podría ser tarde. No me esperes con la cena. Después de que Ryan se marchara, Tessa no se atrevió a levantarse de la cama en mucho tiempo. Sus pensamientos estaban revueltos y la voz de Patricia resonaba en su cabeza. Hoy no ha venido a trabajar. ¿Dónde pasa entonces los días su marido? Y lo más importante, ¿con quién? En el trabajo, intentaba concentrarse en sus pacientes, pero no funcionaba bien. Mientras trataba a un anciano con dentadura postiza, le dio al doctor Simmons el instrumental equivocado 2 veces, y al hacer el papeleo confundió los números de las historias clínicas. Tessa, dijo el doctor Simmons durante un descanso, quizá deberías tomarte un tiempo libre. Estás claramente fuera de forma. No, estoy bien, le aseguró Tessa. Solo un poco privada de sueño. Pero tenía razón, no podía concentrarse en su trabajo. Las mismas preguntas le rondaban por la cabeza. ¿Dónde estaba Ryan? ¿Qué hacía? ¿Con quién había quedado? Durante la pausa para comer, Tessa recordó la aplicación de seguimiento geolocalizado que Ryan y ella habían instalado en sus teléfonos hacía un año. En aquel momento le había parecido una función muy práctica. Podías ver dónde estaba tu pareja sin tener que molestarla con llamadas. La habían utilizado varias veces cuando alguno de los dos llegaba tarde o viajaba a un lugar desconocido. Tessa nunca pensó que espiaría a su propio marido, pero ahora no tenía otra opción. Abrió la aplicación y encontró la etiqueta con el nombre de Ryan en el mapa. Lo que vio hizo que el corazón le diera un vuelco. Ryan no estaba en una oficina, ni en una obra, ni en una zona de reuniones de negocios. El punto rojo mostraba una dirección en un barrio residencial de Mesa que Tessa conocía muy bien. Era la casa de Victoria. Su primer pensamiento fue de desconcierto. ¿Por qué iba a estar Ryan en casa de su amiga? Quizá Victoria le había pedido ayuda para arreglar algo en el piso o para reorganizar los muebles. Pero entonces, ¿por qué no se lo había dicho directamente a Tessa? Tessa intentó encontrar una explicación racional. Victoria se había divorciado hacía poco y estaba criando sola a su hijo. Tal vez necesitara la ayuda de un hombre en casa. Ryan siempre había sido un hombre compasivo y nunca había rechazado las peticiones de amigos y conocidos. Pero entonces, ¿por qué miente sobre su trabajo? ¿Por qué no le dice que está ayudando a Victoria? Cuanto más pensaba Tessa en ello, más siniestra parecía la situación. Recordaba haber presentado a Ryan a Victoria en su fiesta de cumpleaños hacía un año.
Victoria acababa de divorciarse por aquel entonces y estaba especialmente guapa con un vestido negro que realzaba su figura. Tessa recordó cómo Ryan había escuchado atentamente las historias de su amiga sobre las dificultades de la maternidad en solitario, asintiendo con simpatía cuando se había quejado de su exmarido. En aquel momento había parecido una simple cortesía. Ahora, sin embargo, esos recuerdos adquirían un color diferente. Tessa actualizó la aplicación varias veces, con la esperanza de que la geolocalización estuviera equivocada. Pero el punto rojo permanecía obstinadamente fuera de la casa de Victoria. Es más, a juzgar por la hora de la última actualización, Ryan llevaba allí más de una hora. ¿Qué podrían haber estado haciendo durante una hora? ¿Qué muebles se podían mover durante tanto tiempo? ¿Qué rotura se podía arreglar? A las 2:30, Tessa no pudo soportarlo más. Fue a ver al doctor Simmons y le pidió permiso para ausentarse unas horas por motivos personales. Por supuesto, dijo comprensivo. No es un día muy ajetreado. Puedo arreglármela sola. No te preocupes demasiado, pase lo que pase. Si supiera lo acertadas que eran sus palabras. El trayecto hasta la casa de Victoria duró 20 minutos. Tessa condujo despacio, aún con la esperanza de encontrar una explicación inocente a lo que estaba sucediendo. Tal vez había malinterpretado la situación. Tal vez había una sencilla razón por la que su marido pasaba tiempo en casa de su mejor amiga sin decírselo a su mujer. Victoria vivía en una pequeña casa de 2 plantas en un barrio tranquilo, con césped cuidado y árboles viejos. Tessa había estado aquí muchas veces. Conocía cada detalle. La valla blanca, el buzón rojo, el lecho de rosas bajo la ventana del salón. Al llegar a la casa, vio inmediatamente el familiar coche plateado de Ryan, aparcado en la entrada, junto al utilitario rojo de Victoria. A Tessa se le aceleró el corazón. Así que la aplicación no se había equivocado. Estaba aquí de verdad. Tessa aparcó al otro lado de la carretera, detrás de un arbusto alto desde donde podía vigilar la casa sin ser vista. Se sentó en el coche, agarrada al volante y tratando de decidir qué hacer a continuación. Llamar a la puerta y pedir explicaciones, o intentar averiguar primero qué estaba pasando. Durante unos 10 minutos se limitó a observar la casa. Las ventanas del salón estaban cubiertas con cortinas, pero las luces estaban encendidas en el dormitorio del primer piso, donde solía estar la habitación de Victoria, a pesar de que el día era claro y soleado. Tessa salió del coche y se acercó en silencio a la casa. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría oírlo en toda la manzana. Caminó por el lateral de la casa, donde crecían altos arbustos que la cubrían, y se asomó con cautela por la ventana de la cocina. La cocina estaba vacía, pero había 2 tazas de café y un plato de bocadillos sin terminar sobre la mesa. Así que habían desayunado o comido juntos. ¡Qué agradable y hogareño! Tessa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Pero eso aún no demostraba nada. Los amigos podían tomar café y comer bocadillos. Eso estaba bien. Caminó por el otro lado de la casa, tratando de pisar lo más silenciosamente posible entre las hojas caídas. La ventana del salón estaba cerrada herméticamente con cortinas, pero había una estrecha rendija a un lado, donde la tela estaba suelta contra el marco. Tessa se acercó cautelosamente a la ventana y se asomó al interior. Lo que vio le hizo taparse la boca con una mano para no chillar. Había 2 personas tumbadas en el sofá, el mismo sofá en el que Victoria y ella se sentaban tan a menudo a tomar té y hablar de la vida. Ryan y Victoria. Estaban a medio vestir, con la ropa tirada en el suelo junto al sofá. Victoria estaba tumbada boca arriba con la cabeza inclinada hacia atrás, y Ryan estaba inclinado sobre ella, besándole el cuello y los hombros. La imagen era tan clara e inequívoca que no dejaba lugar a dudas ni a interpretaciones alternativas. No se trataba de una inocente ayuda doméstica amistosa. No se trataba de un encuentro casual ni de una conversación de negocios. Era un engaño, el engaño más común y banal de un marido con la mejor amiga de su mujer. Tessa sintió que le temblaban las piernas. Se apartó de la ventana, se apoyó en la pared de la casa y se limitó a respirar durante unos minutos, tratando de asimilar la conmoción. El mundo que la rodeaba pareció perder nitidez. Los sonidos se apagaron y los colores se desvanecieron. Todo encajaba en su sitio. La actitud distante de Ryan, su reticencia a hablar de negocios, su tardanza en volver a casa, su falta de interés por la intimidad, lo estaba teniendo todo en otra parte, con otra mujer. Y no con una desconocida, una compañera de viaje o de trabajo cualquiera. Con Victoria.
la persona a la que Tessa confiaba sus pensamientos más íntimos, la persona con la que compartía sus preocupaciones por los problemas de su matrimonio. Ahora estaba claro por qué Victoria había escuchado con tanta calma sus quejas sobre la frialdad de su marido. ¿Por qué le aconsejó que tuviera paciencia y no sacara conclusiones precipitadas? Conocía perfectamente la causa de los problemas en el matrimonio de Tessa, porque ella había sido la causa. Tessa volvió a acercarse cautelosamente a la ventana. Ryan y Victoria seguían tumbados en el sofá, pero ahora estaban hablando de algo, aunque no podía oír las palabras a través del cristal. Victoria decía algo, gesticulando con la mano, y Ryan asentía y le acariciaba el pelo. Parecían una pareja que llevara mucho tiempo junta. No había incomodidad ni timidez, solo la intimidad familiar de quienes se conocen bien. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿6 meses? Quizá desde que se conocieron en la fiesta de cumpleaños de Tessa. Recordó su reciente conversación con Victoria en la cafetería, cuando su amiga se había mostrado tan comprensiva con sus problemas con Ryan. ¿Cómo podía sentarse frente a ella, mirarla a los ojos y asentir con simpatía sabiendo que ella misma se acostaba con el marido de Tessa? ¿Qué nivel de hipocresía y cinismo requería semejante traición? Tessa no sintió rabia en su interior, sino una ira fría e indiferente. No quería seguir contemplando aquella escena. No quería seguir viendo a su marido acariciando a otra mujer en la casa en la que Tessa había sido invitada tantas veces. Se apartó silenciosamente de la ventana y se dirigió a su coche. Cada paso era difícil. Sentía las piernas de algodón y en la cabeza le retumbaba un extraño silencio, como si el mundo se hubiera vuelto insonoro de repente. Tessa permaneció sentada en el coche durante unos minutos, con las manos en el volante y la mirada fija hacia adelante. Intentó darse cuenta de que lo que estaba ocurriendo era la realidad, no una pesadilla de la que despertarse. Pero era la realidad más ordinaria, sucia y dolorosa. Su marido la engaña con su mejor amiga, ambos mintiéndole a los ojos, fingiendo ser personas cariñosas y afectuosas, mientras ellos mismos organizan citas amorosas mientras ella trabaja en la clínica dental. Victoria, que se quejaba de sentirse sola y le pedía ser avalista en un préstamo. Victoria, que escuchó sus preocupaciones por la frialdad de su marido. Victoria, que le había aconsejado que no sacara conclusiones precipitadas y que le diera tiempo a Ryan. Claro que necesitaba tiempo. Tiempo para salir con seguridad con el marido de otro hombre sin temor a ser descubierta. Tessa arrancó el coche y se alejó lentamente de la casa. Por el retrovisor pudo ver el coche plateado de Ryan aparcado en la entrada, junto a la casa de su antigua mejor amiga. Se había parado en la acera varias veces de camino a casa, porque le temblaban tanto las manos que le resultaba peligroso sujetar el volante. Sus pensamientos oscilaban entre la rabia, el dolor y un extraño alivio. Por fin sabía la verdad. Por fin todos los misteriosos cambios en el comportamiento de Ryan tenían una explicación. Ahora le quedaba decidir qué hacer con ese conocimiento. En casa, lo primero que hizo Tessa fue cerrar la puerta con llave y apoyó la espalda en ella, como si intentara aislarse físicamente del mundo exterior. El piso la recibió con el silencio y el orden habituales. Nada había cambiado desde la mañana en que Ryan se había marchado a trabajar, pero en realidad para su amante. Se dirigió al salón y se sentó en su sillón favorito junto a la ventana, el mismo en el que le gustaba leer por las tardes, mientras Ryan veía la televisión. El simple hecho de sentarse en su propio sillón en su propia casa le parecía irreal ahora, como si estuviera en un universo paralelo donde todo le resultaba familiar, pero tenía un significado completamente distinto. Tessa sacó el teléfono y volvió a abrir la aplicación de geolocalización. El punto rojo con el nombre de Ryan seguía fuera de la casa de Victoria, así que no pensaba irse pronto. Probablemente pasaría allí todo el día y luego volvería a casa por la noche, con otra historia sobre dificultades laborales e importantes reuniones con clientes. Intentó imaginarse cómo habían sido los últimos meses. Ryan salía de casa por la mañana, se despedía de ella con un beso en la mejilla y le decía algo de improviso sobre los planes del día. Luego no conducía a la oficina, sino a casa de Victoria. Pasarían tiempo juntos, desayunarían, harían el amor, quizá harían planes para el futuro. Y por la noche volvía con su mujer, se sentaban a cenar y hablaban de proyectos ficticios y problemas inexistentes en el trabajo.
¿Qué nivel de cinismo se requería para semejante doble vida? Y lo que era más importante, ¿durante cuánto tiempo pensaba mantenerla? Tessa se levantó y paseó por el piso, mirando cosas familiares como si fuera la primera vez. Fotos familiares en las estanterías, recuerdos de viajes que habían hecho juntos, libros que habían leído juntos. Todos estos objetos habían sido ayer símbolos de su vida en común, pero hoy se habían convertido en los decorados de una obra de teatro en la que solo ella actuaba con sinceridad. En la nevera colgaba un imán de San Diego, un recuerdo de su luna de miel 4 años atrás. Ryan había parecido tan enamorado entonces, atento, sincero. Siempre había tenido la capacidad de engañar, solo que nunca antes había tenido un motivo para usarla. ¿O era Victoria tan atractiva que podía hacerle olvidar sus principios y compromisos? Tessa se sentó a la mesa de la cocina e intentó reconstruir la cronología de los acontecimientos. ¿Cuándo había comenzado exactamente el distanciamiento en su relación? Recordaba que en primavera todo había sido normal. Habían planeado vacaciones. Habían hablado de la posibilidad de comprarse un coche nuevo. Incluso habían hablado de tener hijos. Los cambios habían comenzado a finales del verano. Al principio apenas se notaban. Ryan hablaba menos de trabajo, intimaba menos, salía más tarde. Tessa lo achacó al cansancio, al estrés, a dificultades temporales. ¿Qué esposa no ha pasado por periodos así en su matrimonio? Pero ahora estaba claro que no era estrés. Era solo su energía emocional desviada hacia otra mujer. Tessa pensó en su fiesta de cumpleaños del año pasado, cuando había presentado a Ryan a Victoria. Su amiga se había visto particularmente glamorosa entonces. El vestido negro había resaltado su esbelta figura. Su nuevo corte de pelo le había sentado bien. Había hablado de su divorcio con una tristeza tan elegante que los hombres de la fiesta habían hecho cola para consolarla. Ryan hablaba mucho con Victoria entonces. Le preguntaba por sus planes. Asentía con simpatía cuando se quejaba de las dificultades de la maternidad en solitario. Tessa incluso se alegró de que su marido se mostrara tan atento e implicado. Ella pensaba que solo estaba siendo educado con la amiga de su mujer. De hecho, parece que ya entonces había surgido una chispa entre ellos que luego prendió en un romance en toda regla. Qué ingenua era. Confiaba en ambos. Compartía con Victoria su preocupación por la frialdad de su marido. Incluso aceptó convertirse en avalista del préstamo. Mientras tanto, ellos se reunían a sus espaldas y probablemente se reían de su ingenuidad. Especialmente doloroso fue pensar en Victoria escuchando sus quejas en el café hacía unos días. Su amiga se había sentado frente a ella, fingiendo simpatía y comprensión, dándole consejos sobre cómo mejorar la relación con su marido. Sabía exactamente por qué Ryan se había vuelto frío y distante. ¿Qué nivel de hipocresía se requería para tales conversaciones? ¿Cómo se podía mirar a los ojos a alguien a quien se estaba traicionando y seguir fingiendo preocupación y amistad? Tessa sacó del bolso la tarjeta de visita de un abogado que un colega le había dado hacía unos meses. Había sido por si acaso. En la vida podía pasar cualquier cosa. Ahora la tarjeta había adquirido un significado práctico concreto. Examinó detenidamente la información. Sarah Mitchell. Derecho de familia, divorcio, división de bienes. Número de teléfono, dirección y horario del despacho. Mañana podría llamar y concertar una cita para una consulta. Pero primero, tenía que decidir cómo tratar a Ryan esta noche. ¿Hacer una escena? ¿Exigir una explicación inmediata? ¿O fingir que no sabía nada por ahora y aprovechar el tiempo para preparar el divorcio? La segunda opción parecía más razonable. Tessa no era una persona propensa a las acciones impulsivas. Estaba acostumbrada a tomar decisiones informadas basadas en hechos, no en emociones. Y ahora, a pesar del dolor y la conmoción, se daba cuenta de que no había necesidad de precipitarse. Ryan y Victoria llevaban meses engañándola. Podían vivir unos días más con la certeza de que su secreto no había salido a la luz. Mientras tanto, se prepararía bien para el divorcio. Buscaría un abogado, arreglaría sus finanzas y pensaría en un plan de acción. Lo único que la cabreaba de verdad era el préstamo para el salón de Victoria. Su amiga estaba utilizando su confianza no solo para tener una aventura con su marido, sino también para resolver sus problemas financieros. Convertirse en avalista de un préstamo importante era un compromiso serio que Tessa había adquirido por pura amistad.
Ahora resulta que esos sentimientos amistosos eran unilaterales. Tessa sacó su portátil y entró en la página web del banco donde se estaba tramitando el préstamo de Victoria. Tenía que averiguar qué derechos tenía como avalista, si la garantía podía revocarse y en qué condiciones. Tardó más de una hora en estudiar los documentos del banco. Resultó que es bastante difícil retirar la garantía una vez aprobado el préstamo, pero es posible en determinadas circunstancias. Lo principal es hacerlo antes de la firma definitiva del acuerdo y de la recepción del dinero por parte del prestatario. Y Victoria, a juzgar por su última conversación, seguía esperando la decisión final del banco. Tessa encontró el número del agente de préstamos que llevaba el caso de Victoria y lo guardó en su teléfono. Mañana por la mañana podría llamar para conocer el estado actual de la solicitud. A las 6:30, volvió a comprobar la geolocalización de Ryan. El punto rojo por fin se había movido. Estaba de camino a casa. Al parecer, la jornada laboral de los enamorados había terminado y era hora de volver a las obligaciones familiares. Tessa cerró rápidamente el portátil, escondió la tarjeta de visita del abogado e intentó arreglarse. Necesitaba parecer la misma de siempre para que Ryan no sospechara nada. Se duchó, se puso ropa de casa y empezó a preparar la cena. La vida corriente de un matrimonio corriente. La mujer se reúne con su marido después de un día de trabajo, le pregunta por sus asuntos y le cuenta los suyos. Solo que ahora esta imagen idílica era una farsa. A las 7 de la tarde, Tessa oyó el familiar sonido de las llaves en la cerradura. El corazón le dio un vuelco, pero se obligó a mantener la calma. Unos días más jugando así y todo habría terminado. «Hola», dijo Ryan entrando en la cocina. «Qué bien huele. ¿Qué estás cocinando?» Parecía un poco cansado, pero satisfecho. Debía de ser un buen día. Tessa escrutó su rostro, tratando de encontrar señales de que había pasado el día en la cama con otra mujer. Pero Ryan era un maestro del disfraz. Nada en su aspecto delataba que hubiera hecho el amor recientemente. «Pollo con verduras», dijo en un tono lo más neutro posible. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?» «Bien», abrió la nevera y sacó una cerveza. «La reunión con el cliente ha ido bien. Creo que vamos a recibir un gran pedido». Las mentiras salían de su boca con la misma facilidad de siempre. Tessa no pudo evitar admirar sus dotes interpretativas. Si no supiera la verdad, habría creído cada palabra. «¿Quiénes son los clientes?», preguntó mientras seguía cocinando. «Unos promotores de Phoenix. Quieren construir un nuevo complejo de apartamentos. Un gran proyecto si sale bien». Ryan lo dijo con tanto entusiasmo, añadiendo detalles y pormenores, que Tessa se maravilló de su ingenio. ¿De dónde sacaba todos esos detalles sobre proyectos que no existían? ¿Tenía una elaborada tapadera por si alguien le preguntaba? «Suena interesante», dijo. «¿Cuándo se sabrá con seguridad?» «Deberían tener una respuesta definitiva la semana que viene». Tessa asintió y siguió removiendo las verduras en la sartén. Estaba enfadada por dentro, pero mantuvo su máscara de esposa preocupada. Durante la cena hablaron de cosas cotidianas, de sus planes para el fin de semana, de la necesidad de arreglar el grifo del baño, del nuevo programa que echaban en la tele. Una conversación familiar normal durante una cena familiar normal. Ryan incluso elogió el pollo y pidió más. Al parecer, un día en brazos de su amante le había abierto el apetito. «Por cierto», dijo despreocupadamente, «puede que mañana también llegue tarde. Sigo con el mismo proyecto con los promotores inmobiliarios. Puede que tenga que ir a ver un terreno». «Ya veo», dijo Tessa. «Puedes cenar sin mí si lo necesitas». Ni siquiera preguntó dónde estaba el terreno. ¿Por qué iba a hacerlo? Mentiría de todos modos. Probablemente mañana volvería a ir a casa de Victoria y pasarían otro maravilloso día juntos. Después de cenar, Ryan ayudó a recoger la mesa y luego se sentó a ver las noticias. Tessa lavó los platos y pensó en lo extraña que era la vida. Ayer mismo era una mujer casada con pocos problemas conyugales y hoy era una esposa infiel que planeaba el divorcio. Y lo sorprendente es que exteriormente nada ha cambiado. La misma casa, los mismos platos, las mismas noticias de la noche en la televisión. Pero el mundo interior de Tessa había dado un vuelco total. Por la noche se fueron a la cama como de costumbre. Ryan le dio las buenas noches, le besó la frente y se puso de lado. Unos minutos después estaba dormido. Y Tessa se tumbó a su lado en la oscuridad, escuchando su respiración constante y planeando su liberación. Por la mañana,
Tessa se despertó antes que el despertador con la cabeza despejada y un plan de acción claro. Durante la noche, tumbada junto a su marido infiel que dormía plácidamente, decidió por fin qué hacer a continuación. Sin escenas emotivas, sin lágrimas ni reproches. Solo frío cálculo y preparación consecuente para una nueva vida. Ryan, como en días anteriores, se levantó temprano y se preparó rápidamente para ir a trabajar. Tessa ya estaba traduciendo mentalmente todas sus explicaciones al lenguaje de la verdad. «Esta noche llegaré muy tarde», dijo abotonándose la camisa. El viaje a las instalaciones le llevaría todo el día. «De acuerdo», contestó Tessa, sentándose en la cama y observándolo mientras hacía las maletas. «Buena suerte con el proyecto». Se despidió de ella con un beso en la mejilla, como había hecho todas las mañanas durante los últimos 4 años. Pero ahora ese beso ritual le parecía especialmente desagradable. Los mismos labios con los que él había besado a Victoria le estaban tocando la cara. Cuando Ryan se marchó, Tessa no perdió el tiempo. Se duchó, se vistió e inmediatamente cogió el teléfono. Lo primero era ocuparse de la garantía del préstamo de Victoria. Había encontrado el número del agente de préstamos del banco en el papeleo que había firmado hacía unas semanas. Robert Dunlap, un gran gestor de préstamos, un hombre educado de mediana edad que le explicó detalladamente todas las condiciones de la fianza. «Banco de Arizona, Robert Dunlap al habla», dijo una voz familiar. «Hola, señor Dunlap. Soy Tessa Clark. Soy la balista de la solicitud de préstamo de Victoria Payne para abrir un salón de belleza». «Oh, señora Clark, claro que me acuerdo. ¿Cómo se encuentra? ¿Tiene alguna pregunta sobre el préstamo?» «Sí», dijo Tessa en el tono más profesional posible. «Tengo que retirar mi fianza». Hubo una pausa. «Entiendo», dijo Dunlap con cautela. «¿Puedo preguntarle por qué? ¿Ha habido algún cambio en su situación financiera?» «Ha habido un cambio en mi relación personal», dijo Tessa brevemente. «No puedo ni quiero seguir siendo responsable de este préstamo». Dunlap estaba obviamente considerando la situación. «El caso es que ya hemos preaprobado la solicitud de la señorita Payne. Todo lo que queda es preparar el papeleo final». «¿Pero aún no se ha desembolsado el dinero?», preguntó Tessa. «No, todavía no. El papeleo final está previsto para mañana». «Entonces tengo derecho a retirar la fianza», insistió Tessa. «Estudié el contrato. Hasta que el prestatario no reciba el préstamo, el avalista puede revocar sus obligaciones». «Técnicamente tienes razón», admitió Dunlap. «Pero verá, la señorita Payne ya ha sido notificada de la aprobación del préstamo. Probablemente esté haciendo planes. Probablemente ya esté encargando el equipo. Ese no es mi problema», dijo Tessa con más dureza de la que pretendía. «Necesito una retirada por escrito de la fianza. Hoy mismo». Dunlap guardó silencio un momento, al parecer consultando con un colega o revisando documentos. «De acuerdo», dijo finalmente. «Tendré que preparar el papeleo correspondiente. ¿Puede venir a nuestra oficina esta tarde?» «Digamos, ¿a las 3? «Lo haré», confirmó Tessa. «Y una pregunta más. ¿Sabe ya la señorita Payne lo de la revocación de la fianza?» «No, todavía no. Primero haremos el papeleo con usted y luego se lo notificaremos a la prestataria». «Genial. Nos vemos a las 3». Tessa colgó el teléfono con una sensación de logro. Se había asestado el primer golpe a los planes de Victoria. No le concederían el préstamo sin una avalista. Sus propios ingresos por trabajar en el salón no eran suficientes para una suma tan elevada. El siguiente punto del plan era consultar a un abogado. Tessa llamó a Sarah Mitchell, especializada en derecho de familia. «Despacho de Sarah Mitchell», contestó una voz femenina. «Hola, necesito una consulta sobre el divorcio. ¿Puedo concertar una cita para hoy?» «La señorita Mitchell está muy ocupada hoy», dijo la recepcionista. «Pero tenemos un hueco a las 5 de la tarde, si le parece bien». «Está bien», aceptó Tessa. «Tessa Clark». «De acuerdo. ¿Conoces la dirección?» «Ven 15 minutos antes para rellenar una solicitud». Después de hablar con el abogado, Tessa se sintió extrañamente aliviada. Se había trazado un plan de acción. Se habían dado los primeros pasos. Se acabaron la incertidumbre y las especulaciones. Todo estaba claro y solo quedaba actuar. En el trabajo estaba tan concentrada y era tan eficiente como siempre. El doctor Simmons incluso se dio cuenta de que su humor había mejorado. «Hoy tienes mejor aspecto», dijo durante una pausa. «Supongo que se han resuelto los problemas domésticos». «Sí», respondió Tessa. «Podría decirse que he encontrado una salida a una situación difícil».
Era cierto, se había encontrado una salida, y ahora había que ponerla en práctica. A la hora de comer, Tessa fue al banco. Robert Dunlap preparó todos los documentos necesarios. Una retirada oficial de la garantía con sellos y firmas. El trámite no duró más de media hora. Se lo notificaremos a la señorita Payne mañana por la mañana, dijo guardando los documentos en una carpeta. Debo decir que será una sorpresa desagradable para ella. Creo que se le pasará, replicó Tessa con frialdad. Desde el banco se dirigió al despacho de la abogada. Sarah Mitchell era una mujer de 45 años, de ojos grises, atenta y profesional. Su despacho estaba amueblado con gusto, muebles oscuros, diplomas en las paredes y estanterías con literatura jurídica. «Hábleme de su situación», le preguntó Mitchell mientras Tessa se acomodaba en la silla frente a su escritorio. Tessa expuso los hechos sin emoción. 4 años de matrimonio, sin hijos, su marido la engaña con su mejor amiga y quiere divorciarse cuanto antes. ¿Tiene pruebas de adulterio?, preguntó la abogada tomando notas en su cuaderno. Los vi juntos, en casa de una amiga. La situación era inequívoca. ¿Hubo testigos? No, solo yo. ¿Se hicieron fotos? Tessa negó con la cabeza. En aquel momento no pensaba en pruebas, solo en la conmoción y el dolor. No pasa nada, dijo Mitchell. En Arizona los divorcios se conceden por diferencias irreconciliables. No hace falta demostrar el adulterio. Lo importante es que ya no puedan vivir juntos. ¿Tenéis muchas propiedades en común?, continuó su interrogatorio. El piso es de alquiler. Los coches se compraron antes del matrimonio con dinero personal. No hay cuentas bancarias comunes. Aparte de muebles y electrodomésticos, no hay mucho que compartir. Eso facilita las cosas, asintió Mitchell. Si el marido no se opone al divorcio y reclama la pensión alimenticia, el procedimiento durará lo menos posible. 2 o 3 meses. ¿Y si se opone? Más tiempo. Pero normalmente en casos de adulterio, los hombres no se resisten al divorcio. Es más fácil que acepten y empiecen una nueva vida. Mitchell explicó el procedimiento de presentación de documentos. Habló de los certificados y tasas necesarios. Nombró el importe de sus honorarios. Todo fue claro, comprensible y profesional. ¿Cuándo quiere presentar la solicitud?, preguntó al final de la consulta. Lo antes posible, respondió Tessa. Mañana, si es posible. Posiblemente. Venga por la mañana a las 10. Prepararemos todos los documentos. Al salir del despacho del abogado, Tessa sintió que lo más difícil ya había pasado. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para hablar con Ryan y, por supuesto, explicarse ante Victoria. Aquella noche, en casa, preparó una cena sencilla y se sentó a esperar el regreso de su marido. Esta vez tenía curiosidad por saber qué versión de su día duro se le ocurriría. Ryan regresó sobre las 8 de la tarde, con aspecto algo cansado pero satisfecho. «¿Qué tal el viaje hasta el centro?», le preguntó Tessa mientras le dejaba la comida. «Ha ido bien», respondió él. «Es un buen sitio, los clientes están contentos. Creo que el trato saldrá adelante». «¿Dónde estaba exactamente el lugar?», preguntó ella. «En las afueras de la ciudad, cerca de Tempe, una zona grande, buenas carreteras de acceso». Tessa asintió, tomando nota mentalmente del ingenio de Ryan. Los detalles parecían verosímiles. Al parecer, se había estado preparando para el interrogatorio. «Por cierto», dijo despreocupadamente, «¿ha llamado hoy Victoria?» Ayer estaba preocupada por el préstamo. Ryan se paralizó un momento con el tenedor en la mano, pero se recompuso rápidamente. «No», respondió él. «¿Y el préstamo?» «El banco está retrasando la decisión final. Le preocupa que algo vaya mal». «Bueno, los bancos siempre retrasan esas cosas», dijo Ryan con filosofía. «Seguro que todo iría bien. Si hubiera sabido exactamente cómo iban a ir las cosas con el préstamo de Victoria, probablemente no habría estado tan tranquilo». Después de cenar, vieron la televisión como de costumbre. Ryan cambiaba de canal, comentaba las noticias, parecía completamente relajado. Era increíble lo fácil que les resultaba a algunas personas llevar una doble vida. Al irse a la cama, Tessa pensó en que mañana podría ser un punto de inflexión en su relación. Victoria se enteraría de la revocación de su fianza, y ella misma presentaría los papeles del divorcio. Las ruedas del cambio empezarían a girar, y no habría quien las detuviera. Extrañamente, pensar en eso no la asustaba. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, Tessa se sentía en control de la situación.
Por la mañana, Tessa se despertó con la certeza de que el día de hoy cambiaría muchas cosas en su vida. Se tumbó en la cama, escuchando a Ryan prepararse para otra reunión importante y preparándose mentalmente para la conversación que se avecinaba con Victoria. El banco tenía que notificar a su amiga la cancelación de la fianza antes del almuerzo, y Tessa se imaginó la conmoción que eso supondría para ella. Sus sueños de tener su propio salón de belleza se esfumarían en un instante, y Victoria querría saber por qué había tomado una decisión tan repentina. Esta noche volveré a llegar tarde, le informó Ryan, anudándose la corbata frente al espejo. Puede que tenga que ir a Scottsdale a ver a otros clientes. Por supuesto, cariño, contestó Tessa con fingida preocupación en la voz. No te agobies, le dio un beso de despedida, como solía hacer, y Tessa reprimió a duras penas el impulso de apartarse. Pronto se acabaría para siempre este ritual matutino de hipocresía. En el despacho del abogado de Sarah Mitchell, Tessa pasó 2 horas rellenando papeles y discutiendo la estrategia de divorcio. El procedimiento era más sencillo de lo que había esperado. La ausencia de hijos y el mínimo de bienes adquiridos conjuntamente lo hacían realmente fácil. Presentaré los papeles hoy mismo, le aseguró Mitchell. Su marido recibirá la notificación en el plazo de una semana. Prepárate para que reaccione violentamente. Estoy preparada, dijo Tessa. Francamente, ya estoy moralmente divorciada de él. Después de ver a su abogado, se dirigió al trabajo. El día en la clínica transcurrió como de costumbre. Pacientes, procedimientos, la rutina habitual. Pero por dentro Tessa estaba furiosa, esperando una llamada de Victoria. La llamada llegó a las 3:30. El teléfono vibró durante una cita con un paciente anciano con inflamación de encías, y Tessa vio el nombre de su amiga en la pantalla. Desestimó la llamada, pero un minuto después Victoria volvió a llamar. Disculpe, dijo Tessa a la paciente. Tengo que atender una llamada importante. El doctor Simmons continuará con el procedimiento. Salió al pasillo y atendió la llamada. Tessa, la voz de Victoria sonaba histérica. ¿Qué demonios está pasando? El banco acaba de llamar y dice que has retirado tu fianza. Hay algún tipo de error, ¿no? No hay ningún error, respondió Tessa con calma. He retirado la fianza. ¿Por qué? Victoria estaba claramente sorprendida. Hablamos de todo. Te ofreciste como avalista. Se suponía que mañana tenía una última reunión en el banco. Ha habido un cambio de planes, dijo Tessa brevemente. ¿Qué planes? La voz de su amiga iba subiendo de tono. Tessa, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Era mi única oportunidad. Nadie me concederá un préstamo sin tu garantía. Ese no es mi problema. Hubo una pausa en el teléfono. Tessa pudo oír que Victoria respiraba agitadamente, obviamente intentando recobrar la compostura. Tess, no lo entiendo, dijo por fin en un tono más tranquilo. ¿Qué te ocurre? Somos las mejores amigas. Contaba contigo. ¿Mejores amigas? Había metal en la voz de Tessa. Esa es una interesante definición de amistad. ¿De qué estás hablando? Quedemos y hablemos, sugirió Tessa. Esta noche, en tu casa. De acuerdo, aceptó Victoria, obviamente con la esperanza de que una conversación cara a cara ayudara a hacer cambiar de opinión a su amiga. A las 7, ¿vale? De acuerdo. Tessa colgó el teléfono y se quedó un rato en el pasillo de la clínica, recapacitando. La conversación no sería fácil, pero era necesaria. Victoria tenía que darse cuenta de que su juego había terminado. El resto de la jornada laboral transcurrió en tensa expectación. Tessa realizaba sus tareas mecánicamente, pero sus pensamientos se centraban en la reunión de la tarde. Repasó varias veces las posibles variantes de la conversación, preparándose para las excusas y los intentos de explicar lo inexplicable. A las 7:30 terminó de trabajar y se dirigió a casa de Victoria. Tardó 20 minutos en llegar a la casa familiar, y durante ese tiempo Tessa estaba decidida a mantener una conversación dura y sin sentimentalismos. La casa tenía el aspecto de siempre: un césped cuidado, un parterre de flores, una valla blanca. Pero ahora era un lugar que Tessa asociaba únicamente con la traición. Aquí era donde su marido la había engañado con su mejor amiga, donde se estaba planeando su futuro juntos a sus espaldas. Tessa aparcó en el mismo sitio que había aparcado ayer, mirando por la ventanilla. Pero hoy se dirigía a la puerta principal como invitada. Victoria abrió la puerta nada más sonar el timbre. Parecía preocupada y confusa, con el pelo revuelto, el maquillaje corrido y los ojos enrojecidos por el llanto. «Tess», dijo aliviada. «Pasa, por favor. Necesito hablar contigo».
Tessa entró en el familiar salón. El mismo sofá donde Victoria y Ryan habían estado tumbados ayer estaba ahora perfectamente cubierto con una manta. Los cojines estaban extendidos y había revistas sobre la mesita. Ni rastro de la noche anterior. Siéntate, Victoria señaló el sillón. ¿Quieres un café o algo más fuerte? Sinceramente, ya me he tomado uno. No necesito nada, dijo Tessa, acomodándose en el sillón. Hablemos de negocios. Victoria se sentó en el sofá de enfrente, metiendo las piernas debajo. Iba vestida con la ropa de casa, un pantalón de chándal y un jersey suave, pero aún así resultaba atractiva. Tessa no pudo evitar pensar en lo que Ryan veía en ella. Tess, no entiendo qué ha pasado, empezó Victoria en tono suplicante. ¿Por qué has cambiado de repente de opinión sobre la fianza? Hablamos de ello. Dijiste que estabas dispuesta a ayudarme. Las circunstancias han cambiado, replicó Tessa, observando atentamente la reacción de su amiga. ¿Qué circunstancias? Victoria se inclinó hacia adelante. ¿Tienes problemas de dinero? ¿O Ryan está en contra? Si se trata de él, puedo hablar con él, explicarle lo importante que es para mí. La mención del nombre de su marido hizo que Tessa soltara una risita. ¿Puedes hablar con él?, preguntó. ¿Y cuándo vas a hacerlo? ¿Mañana? ¿Cuando venga a verte otra vez en vez de estar trabajando? Victoria palideció. Su rostro se puso completamente blanco durante unos segundos, y sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. No sé de qué me estás hablando, dijo, pero le temblaba la voz. Claro que lo sabes, replicó Tessa con frialdad. Deja de hacerte la tonta. Te vi ayer, aquí mismo, en este sofá. Victoria se cubrió la cara con las manos y guardó silencio durante unos segundos. Cuando apartó las manos, los ojos se le llenaron de lágrimas. Tess, puedo explicártelo, empezó a decir con voz temblorosa. Explícate, dijo Tessa. Me interesa oír cómo puedes explicar lo que vi. Victoria se levantó del sofá y empezó a pasearse nerviosa por la habitación, retorciéndose las manos. Sucedió por sí solo, comenzó. No lo planeamos, simplemente ocurrió. ¿Cuándo ocurrió exactamente? Hace unos 3 meses, tal vez 4. No lo recuerdo exactamente. Lo recuerdo, dijo Tessa. Recuerdo estar sentada en el café contigo hace 3 meses, quejándome de que Ryan se había vuelto frío y distante. Y tú me dijiste que tuviera paciencia. Victoria se detuvo en medio de la habitación, dándole la espalda a Tessa. Sé lo que parece, dijo en voz baja, pero créeme, no era mi intención que acabara así. Ah, ¿no? Tessa se levantó de la silla. ¿Accidentalmente arrastraste a mi marido a la cama? ¿Se tropezó y cayó sobre ti? No seas así. Victoria se volvió hacia ella, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Sé que lo que hice fue horrible, pero estaba sola. Me encontraba mal después del divorcio y Ryan me comprendía. Entendía. Tessa sonó despectiva. ¿Y cómo te entendía exactamente? ¿En la cama? Tess, por favor. Victoria se acercó más a ella. Sé que ahora estás enfadada, pero intenta comprenderlo. No fue mi intención enamorarme. Ocurrió por sí solo. ¿Enamorarte? Tessa se rió, pero la risa sonó amarga. ¿Estás hablando de amor? ¿Amor por el marido de otro hombre? Sí, amor, chilló Victoria. Y él también me ama. No queríamos hacerte daño, pero no podemos estar el uno sin el otro. Qué conmovedor, dijo Tessa. ¿Y toda la charla sobre cómo arreglar la relación con mi marido? ¿Todos los consejos sobre paciencia y comprensión? ¿Era eso también una expresión de tu amor? Victoria bajó la cabeza. Intenté asegurarme de que no te enteraras, susurró. No quería arruinarte la vida. Mi vida se arruinó en el momento en que decidiste seducir a mi marido, dijo Tessa con dureza. El resto no era más que un intento de encubrir lo que habías hecho. Yo no lo seduje. Victoria estaba indignada. Fue mutuo. Ryan acudió a mí y me dijo que teníais problemas matrimoniales. Claro que sí, sonrió Tessa. No podía decirte que estaba felizmente casado. Entonces no tendrías excusa. Victoria volvió a sentarse en el sofá, con la cara enterrada entre las manos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó entre lágrimas. ¿Se lo dirás a todo el mundo? ¿Vas a pedir el divorcio? Ya he pedido el divorcio, dijo Tessa con calma. Esta mañana. Victoria levantó la vista, con horror en los ojos. ¿Ya lo has solicitado? Pero Ryan aún no lo sabe, ¿verdad? Se enteraría uno de estos días, cuando recibiera los papeles.
¿Y nuestros planes? Victoria se levantó del sofá. Queríamos decírselo nosotras mismas, sinceramente. ¿Cuándo queríais hacerlo exactamente? Preguntó Tessa. ¿Después de conseguir el divorcio? ¿O después de abrir el salón con mi dinero? No se trata del dinero, chilló Victoria. De verdad que pensaba contártelo todo. ¿Cuándo? Pronto. Estábamos esperando el momento adecuado. ¿El momento adecuado para qué? ¿Para decirme que me has estado engañando durante meses? ¿Que mientras yo trabajaba, tú te divertías en la cama y hacías planes para mi propiedad? Victoria guardó silencio, consciente de que cualquier excusa solo empeoraría las cosas. ¿Y sabes qué es lo que más me sorprende? Continuó Tessa. No el hecho de engañar. La gente engaña, es desagradable, pero no es fatal. Es el nivel de hipocresía lo que me sorprende. Te sentaste frente a mí en un café, escuchándome quejarme de la frialdad de mi marido y dándome consejos, sabiendo perfectamente el motivo de su frialdad. Quería ayudar, objetó Victoria débilmente. ¿Ayudar? Se rió Tessa. Querías que no me diera cuenta de la verdad, que siguiera interpretando el papel de esposa comprensiva mientras disfrutabas de tu aventura a mis espaldas. Victoria volvió a llorar, pero ahora sus lágrimas no provocaron ninguna emoción en Tessa, solo un frío desprecio. ¿Qué pasará con el salón?, preguntó Victoria entre lágrimas. Era mi sueño. Llevo mucho tiempo trabajando para conseguirlo. Encontrarás otro patrocinador, dijo Tessa con indiferencia. Quizá Ryan acepte. Le sobrará dinero después del divorcio. Tess, sé que estás enfadada. Victoria se acercó más a ella. Pero ¿no puede haber algo que podamos hacer para arreglar esto? Quiero decir, hemos sido amigas durante años. ¿Amigas? Tessa la miró con disgusto. ¿Llamas amistad a lo que me has estado haciendo estos últimos meses? Engaño, traición, hipocresía. ¿Eso es amistad? Yo no quería que pasara esto, repitió Victoria. Créeme, me dolía cada día tener que engañarte, pero no lo suficiente como para dejar de tener una aventura con mi marido. Victoria bajó la cabeza, dándose cuenta de que no había nada que objetar. Nos queremos, dijo en voz baja. No es solo una aventura. Estamos planeando seriamente estar juntos. Enhorabuena, dijo Tessa secamente. Espero que seáis felices, pero no contéis con mi bendición. Se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta en el umbral. Una cosa más, dijo. No vuelvas a llamarme. No vengas, no intentes darme explicaciones. Ya no existes para mí. Victoria se quedó de pie en medio del salón, abrazada a sí misma, llorando en silencio. Tessa salió de la casa, subió a su coche y se alejó sin mirar atrás. Tras su conversación con Victoria, Tessa sintió una extraña desolación. No se sentía aliviada ni satisfecha con el ajuste de cuentas, sino cansada de todo aquel sórdido asunto. Condujo lentamente hasta su casa, dándole vueltas a la conversación que iba a mantener con Ryan. Lo que más le sorprendió fue su propia calma. Había esperado rabia, dolor, lágrimas, pero en su interior solo había fría indiferencia. En casa, Tessa se duchó, se puso ropa cómoda y esperó. Según los datos de geolocalización, Ryan ya estaba de camino a casa. Al parecer, Victoria había conseguido llamarlo para contarle lo de la exposición. Me pregunto qué versión de los hechos daría esta vez. A las 9:30, la llave giró en la cerradura. Tessa estaba sentada en una silla del salón, con un libro en las manos, haciéndosela interesante. Ryan entró más callado que de costumbre, con el rostro tenso y movimientos cautelosos. «Hola», dijo deteniéndose en la puerta del salón. «¿Qué tal te va?» «Bien», respondió Tessa sin levantar la vista de su libro. «¿Qué tal la reunión en Scottsdale?» Ryan se quedó helado. Tessa vio por el rabillo del ojo cómo apretaba los puños, luchando contra sí mismo. «Ha ido bien», dijo por fin. «Los clientes están contentos con el proyecto». Tessa cerró el libro y lo miró. Ryan estaba de pie en la puerta, como si dudara en entrar de lleno en la habitación. En su rostro se leía incertidumbre, pero intentaba mantener un comportamiento natural. «Ryan», dijo con calma, «siéntate. Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», preguntó él, pero se sentó de inmediato, sin objetar. «Sobre el hecho de que tu doble vida ha terminado. Lo sé todo». Se miraron en silencio durante unos segundos. Tessa pudo ver el cambio de emociones en su rostro. Primero un intento de desconcierto, luego la comprensión de la inutilidad del fingimiento, y finalmente algo parecido al alivio. «¿Cómo lo sabes?», preguntó en voz baja. «Te vi ayer».
En su casa. Ryan bajó la cabeza y apoyó los codos en las rodillas. ¿Y ahora qué? Preguntó sin levantar la vista. Ahora nos vamos a divorciar. Ya he presentado los papeles. Levantó la mirada bruscamente. ¿Ya los has presentado? ¿Cuándo? Esta mañana. Te lo notificarán en una semana. Ryan se reclinó en la silla y se pasó una mano por el pelo. Tess, sé que estás enfadada, pero quizá deberíamos hablar. ¿Discutir qué? Le interrumpió Tessa. ¿De cómo me has estado mintiendo durante meses? ¿O de cómo me senté en un café con tu amante y me quejé de tu frialdad? No quería que te enteraras así, dijo. Íbamos a decírtelo nosotros mismos. ¿Cuándo? ¿Después de mi muerte? No digas eso. Se levantó de la silla y empezó a pasearse por la habitación. Es una situación complicada, me doy cuenta, pero es una situación sencilla, lo interrumpió Tessa. Engañaste a tu mujer con su mejor amiga. Mentías todos los días yendo a trabajar, pero en realidad a tu amante. Así de sencillo. Ryan se detuvo junto a la ventana, dándole la espalda. Sí, fui infiel, dijo tras una pausa. Y sí, mentí, pero no estaba planeado. Simplemente ocurrió. Nada ocurre porque sí, replicó Tessa con frialdad. Tomaste una decisión. Cada día, cada encuentro, cada mentira, fue tu elección consciente. Tienes razón, admitió volviéndose hacia ella. Lo que hicimos fue despreciable. Pero Tess, la quiero. Felicidades, dijo Tessa. Así que el divorcio será algo bueno para todos. ¿Acaso 4 años de matrimonio no significaron nada para ti? Preguntó. Éramos felices, teníamos muchas cosas buenas. Lo fuimos, asintió Tessa. Y entonces decidiste que no era suficiente. Querías emociones con la novia divorciada de tu mujer. No se trata de emociones, replicó Ryan. Victoria me entiende, me hace sentir vivo. ¿Y conmigo te sientes muerto? No es eso, se recostó en la silla. Es que tú y yo nos hemos convertido en hermanos, sin pasión, sin emoción, solo rutina y costumbre. Tessa se rió, pero sonó amarga. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Realmente pensaba que solo teníamos dificultades temporales, que solo teníamos que ser pacientes y que las cosas se arreglarían. Resulta que te han sustituido hace mucho tiempo. Victoria no es tu sustituta, dijo. Somos personas diferentes. Tenemos relaciones diferentes. Claro que lo somos. Con ella eres un amante apasionado, pero en casa eres un marido aburrido que solo quiere comer y dormir. Ryan guardó silencio, consciente de que cualquier excusa solo empeoraría las cosas. ¿Qué quieres en un divorcio?, preguntó Tessa en tono serio. No voy a reclamar nada, respondió él. El piso es de alquiler, cada uno tenemos nuestro coche. Puedes quedarte con los muebles y los electrodomésticos. Es generoso, dijo Tessa con ironía. ¿Pedirás pensión alimenticia? ¿Qué pensión alimenticia?, se sorprendió. Trabajo, gano dinero. ¿Para qué necesito pensión alimenticia?, preguntaba por si acaso. Se preguntó qué se le ocurriría a un hombre capaz de engañar a su mujer durante meses. Ryan se levantó y se acercó a ella. Tess, sé que te he hecho daño, y nunca me lo perdonaré. Pero créeme, no quería que acabara así. No quería que ocurriera, pero ocurrió, dijo levantándose de la silla. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. ¿Podemos seguir siendo amigos?, preguntó inseguro. Tessa lo miró sorprendida. ¿Amigos? ¿De verdad? Después de lo que has hecho, ¿quieres que sigamos siendo amigos? Bueno, no de inmediato, por supuesto. Después de un tiempo, cuando las emociones se calmen, Ryan, lo interrumpió Tessa. Estabas muerto para mí desde el momento en que te vi con Victoria. ¿Lo comprendes? El hombre al que amaba ya no existe. En su lugar hay un hombre extraño capaz de mentir y traicionar. No digas eso, me suplicó. Soy la misma persona, solo cometí un error. Un error es olvidarse de comprar el pan o llegar tarde a una reunión. Y lo que tú hiciste fue una elección consciente cada día durante meses. Tessa se dirigió al dormitorio y sacó del armario una bolsa ya preparada. Ryan la siguió. ¿Te vas?, preguntó. Temporalmente. Me quedo con mi hermana en Phoenix hasta que finalice el divorcio. No quiero estar en la misma casa que tú. ¿Y el trabajo? Pediré una excedencia o encontrar otro trabajo en Phoenix. Ya veremos. Ryan se sentó en el borde de la cama, viéndola empaquetar las últimas cosas. ¿Te llamaré cuando tenga los papeles del juicio?, preguntó. Llama a la abogada.
Sarah Mitchell, aquí tienes su tarjeta. Tessa le dio una tarjeta de visita. Cualquier pregunta que tengas, dirígete a ella. ¿Entonces no vamos a hablar más? ¿De qué íbamos a hablar? Cerró la cremallera de su bolso. ¿Del tiempo? ¿De tus planes con tu nueva novia? ¿De cómo vas a vivir con mi dinero? ¿De tu dinero? Ryan no lo entendía. ¿Victoria no se lo dijo? Tessa sonrió. Cancelé la garantía de su préstamo. El banco se negó a prestarle. Ryan palideció. ¿Qué has hecho?, preguntó. Lo que tenía que hacer. No patrocinar el nidito de amor de mi mujer con su amante. Pero es su sueño. Lleva tanto tiempo intentándolo. Déjala seguir adelante. Sin mi ayuda. Tess, eso es bajo. Estaba indignado. Esto no tiene nada que ver con el dinero. Lo es todo, dijo fríamente. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Te ofende mi bajeza. A un hombre que lleva meses engañando a su mujer, le molesta mi bajeza. Ryan se calló, dándose cuenta de lo absurdo de su afirmación. ¿Qué va a pasar ahora con el salón?, preguntó en voz más baja. Búscate otro patrocinador. O ábrelo con tu propio dinero. O olvídalo. Me da igual. Tessa recogió su bolso y se dirigió a la salida. En el pasillo se volvió hacia Ryan. Una cosa más, dijo. Cuando le cuentes a todo el mundo lo de nuestro divorcio, puedes decir lo que quieras. Que no coincidimos, que tuve una aventura, que estoy loca. Me da igual. Pero si descubro que me estás difamando a propósito, lo lamentarás. No lo haré, me aseguró. Tienes mi palabra de honor. ¿La palabra de honor de un hombre que lleva meses mintiéndole a su mujer?, dijo irónicamente. Qué convincente. Tessa abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Ryan se quedó en el pasillo, mirándola fijamente. Subió al coche, sacó el teléfono y llamó a su hermana en Phoenix. Lisa, soy Tessa. ¿Puedo ir a visitarte unas semanas? Tengo una pequeña emergencia familiar. Sí, con Ryan. Te contaré los detalles cuando llegue. Una hora más tarde, estaba en la autopista en dirección a Phoenix, dejando atrás Mesa y todos sus recuerdos. En el espejo retrovisor, la ciudad se hacía cada vez más pequeña, y con ella su vida pasada. Tessa pensó en la total incertidumbre que le esperaba. Un nuevo lugar donde vivir, tal vez un nuevo trabajo, definitivamente una nueva vida. Pero lo extraño era que esa incertidumbre no la asustaba. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control de la situación. Y Ryan y Victoria se quedaron en Mesa con su gran amor y sus planes arruinados. Que ahora resolvieran su relación sin financiación externa y construyeran la felicidad con su propio dinero.